Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, estamos agradecidos con Dios por poder compartir su palabra, por poder aprender algo más de ella y saber que tenemos por delante una carrera que debemos terminar, debemos culminar con la ayuda de nuestro Dios. Y precisamente el tema que nos lleva esta mañana es la carrera de la fe. Mucho se ha hablado de la fe, muchas cosas hemos tenido que aprender para poder tener una carrera exitosa y que, además de agradarle a Dios, nosotros podamos ver que hemos avanzado y que necesitamos también continuar hasta el final. Por eso, la misma palabra fe nos debe ayudar a entender que no depende exactamente de nosotros todas estas cosas, sino que debemos nosotros esperar en Dios para que todo lo que está escrito en su palabra pueda ser cumplido en nosotros y a través de nosotros. Y por supuesto, eso comienza con la fe. Y ese era un tema que estaba siendo tratado por el apóstol Pablo, así como por el apóstol Juan, incluso el mismo Pedro, en los tiempos en que estuvo escribiendo cartas, estuvieron dirigiendo las iglesias. Y una de las iglesias que estaba envuelta en eso era la iglesia tanto de Jerusalén como de Antioquía. Y precisamente nosotros sabemos que la mayoría de los hermanos estaban saliendo de Jerusalén hacia otros lugares porque comenzaba una fuerte persecución. Y hay una carta que fue escrita a un grupo de hombres y mujeres que, siendo cristianos, necesitaban dirección en cuanto a lo que era su vida y sobre todo la carrera de la fe que tenían por delante. Y precisamente es una carta que lleva titulada lo que es la carta a los hebreos, donde muchos todavía no se han puesto de acuerdo para eh, decir quién es el escritor. Muchos están inclinándose hacia el apóstol Pablo, otros incluso han dicho en alguna ocasión que pudiera ser Lucas, pero nosotros hasta ahora no podemos confirmarlo, pero las muchísimas cosas que están escritas aquí pareciera ser que fuera el apóstol Pablo, sobre todo la manera en cómo escribe y le escribe a iglesia. Entonces podemos decir que posiblemente el apóstol Pablo estuvo escribiendo esta carta a un grupo de hombres y mujeres que necesitaban ayuda. Y en el capítulo 12 vamos a tener algunos versículos que vamos a tocar para tener idea de lo que nuestro tema, el cual vamos a desarrollar, nos puede ayudar en cuanto a nuestra vida. Dice el capítulo 12 del libro de los Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En el versículo 14 nos dice también lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El versículo 17 nos dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Está hablando de Saúl.
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y finalmente podemos ir, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y versículo 28 y versículo 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señor, queremos darte gracias, porque es un momento especial cuando abrimos tu palabra y vemos cómo un grupo de hombres y mujeres son enseñados. Y ese amor con que es escrita estas palabras es una manera también en que nosotros podemos ver tu mano, podemos ver la obediencia que todo creyente debe tener. Necesitamos nosotros ser dirigidos por ti cada día y que esta carrera que estamos teniendo es la carrera de la fe que necesitamos nosotros avanzar como debe ser, porque te agrada cuando tus hijos, nosotros como tus hijos, te obedecemos. Te pido, Señor, que perdones todo aquello en lo cual te hemos fallado, pero también nos ayudes a resistir cada día para salir victoriosos en esta carrera, que es la que has trazado a través de tu palabra. Señor, muchísimas gracias. Ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a creer en ti cada día para que podamos ser hijos tuyos, obedientes, y que podamos ser ejemplos cada día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carrera de la fe. Este libro fue escrito para la segunda generación de creyentes, porque la forma como está siendo escrita está hablando de la misma lucha que siempre tuvo la primera iglesia, contra hombres y mujeres que querían tergiversar el evangelio. Muchos querían todavía querer sembrar parte de la ley y de los ritos, pero vemos como el Señor, ayudando a muchos cristianos y ayudando a través de líderes conocedores de la palabra de Dios, estaban dando toda la información necesaria para que la iglesia siguiera esa carrera de la fe sembrada en los corazones por nuestro Señor Jesucristo, seguida por hombres y mujeres, los discípulos, esos discípulos Juan, Pedro, Jacobo, esos que tuvieron contacto directo con los hombres y las mujeres en las diferentes regiones. Y luego vemos este grupo de hombres en los cuales encabeza Pablo, Silas, Tito, Timoteo. Ellos tenían delante de sí el reto de continuar esa obra empezada por Jesucristo y los apóstoles. Y ahora vemos pues un grupo de hombres y mujeres que tenían el reto también de continuar la carrera y necesitaban esta ayuda necesaria de esta carta que podemos ver. Estaba nuevamente enseñando lo que era entonces la fe en Cristo. Estos hombres y mujeres, además de que eran la segunda generación de creyentes, eran creyentes perseguidos por su fe en Cristo. Era una etapa sumamente difícil. La iglesia estaba siendo perseguida no solamente por Roma, que estaba gobernando, que había hecho un imperio, y sino también por estos líderes religiosos que veían como mucha gente buscaba en Cristo la solución a sus problemas y buscaba en Cristo la verdad de las escrituras. Entonces vemos que estos empezaron a perseguir a quienes estaban diciendo que Cristo era su Salvador. Esta carta es escrita también para ayudarles a dejar el estancamiento espiritual. Realmente la forma en cómo está escrita la carta de Hebreos está recordándole la manera en cómo deben fortalecer su fe y seguir avanzando. A veces nosotros nos hace pensar que pareciera que está escribiendo a nosotros también hoy. Es la verdad, pero el tiempo en que se escribió esto
La iglesia necesitaba ser más dinámica para seguir expandiendo el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Hoy también lo necesita hacer. Y precisamente Jesucristo es mostrado en esta carta como lo mejor y lo perfecto, lo cual se necesita imitar para hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros pasamos por alto eso. Quizás estos hermanos estaban olvidando la esencia de lo que es el Evangelio, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para libertarnos no solamente del pecado, sino de todo yugo que nos ate a este mundo y a las cosas que Dios quiere dejar a un lado, que es en cuanto al pecado, a un sistema que este mundo vivía apartado, sigue viviendo apartado de Dios. Y no hay un mejor ejemplo que Jesucristo, porque es presentado aquí como lo mejor. Ya no hay un sacrificio que vaya a igualar lo que Jesucristo hizo. Y no hay nada tan perfecto como Cristo. Y que nosotros como creyentes, en este caso estos creyentes, necesitaban entender que Jesucristo era lo mejor y que Jesucristo era y es lo perfecto que se necesita para imitar y cumplir la voluntad de Dios. Ahora, en esta difícil carrera de la fe, ¿qué debe hacer un creyente para agradar a Dios? A veces nosotros tenemos iglesias que pudieran tener actividades, que pudieran tener una dinámica o un sistema donde involucre a muchos. Hay tantas cosas por hacer en la iglesia o simplemente comparamos cómo estamos hoy. ¿Qué necesita hacer la iglesia para ser dinámica? ¿Qué necesita hacer la iglesia para estar en esa carrera difícil de la fe? Porque como humanos que somos, estamos acostumbrados siempre a tener una motivación para cumplir. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que tenemos que estar buscando la manera de cómo motivarnos? Porque somos responsables de lo que hacemos, somos responsables. Dejaron en nuestras manos la iglesia, dejaron en nuestras manos el evangelio, dejaron en nuestras manos el testimonio que Jesucristo dio cuando estaba en este mundo. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en esa encrucijada cuando necesitamos un empujoncito, necesitamos entonces recordar la base de lo que es el evangelio y la base de esta difícil carrera de la fe. Entonces a veces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué debo hacer para reactivarme como un creyente que ama a Dios? Bueno, ¿qué debe hacer un creyente para agradar a Dios? Una de las primeras cosas que tiene que hacer es que debemos mirar a otros ejemplos y aprender de esos ejemplos. Versículos del 1 al 4 nos dice, primeramente, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hay mucha gente viéndonos y se habla pues de esa nube de testigos que son esos ganadores. Son muchos testigos de hombres y mujeres que en su época, en su tiempo, sirvieron a Dios. También está alrededor nuestro, en este mundo también, muchas personas que están deseosas de conocer de Dios y que están esperando nuestro accionar como cristianos, como hijos de Dios. Como también están esos testigos, esas personas que quieren que nosotros fracasemos, pero allí es donde nosotros tenemos que entender que somos ganadores también, que debemos ser ganadores y que debemos mostrar ante el mundo y ante todos que quien está siendo nuestra guía es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y que a través de su palabra nosotros vamos a actuar como debe ser, como lo debe ser un creyente que ama y que teme a Dios. Mire, hay muchos que nosotros podemos revisar. Por ejemplo, vemos en el capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreos, una gran cantidad de nombres que vivieron por la fe. Imagínense usted, desde Abel, ese
vemos allí cómo presentó un sacrificio para Dios conforme al corazón de Dios, porque estaba presentando lo mejor de lo que tenía. Era un sacrificio de su oveja y estaba presentando algo realmente con un corazón contrito y humillado. Y allí vemos que desde el principio se mostró la diferencia de cómo tú y yo tenemos que empezar a servir a Dios, siempre con lo mejor que tenemos. Y vemos incluso hombres y mujeres que durante toda su vida sirvieron tanto a Dios. Por ejemplo, Moisés. ¿Cuánto tiempo sirvió Moisés a Dios? Y por fe dirigió un gran pueblo. Vemos también a un Abraham que salió desde donde vivía. Y no solamente salió de ese lugar, sino que había una promesa que de él iba a nacer un gran pueblo. Y precisamente él no podía tener descendencia porque su esposa no podía dar a luz, era estéril. Imagínese usted lo que significa la fe. Y él estuvo batallando en cuanto a eso. Vemos también a otros hombres que realmente nosotros no entendemos con tanta fuerza y con tanta valentía. Decidieron servir a Dios porque le creyeron mucho más a Dios. Por ejemplo, José, cuando fue vendido en Egipto, estudiamos su vida y nos damos cuenta que realmente, a pesar de tantas circunstancias adversas a su vida, él mantuvo la fe en Dios, tuvo la fe en su Señor. Así podemos ver a Josué, podemos ver a cada uno de los líderes, al mismo David, un hombre que se dice que tenía el corazón conforme a Dios, batallando consigo mismo, batallando incluso hasta contra sus hijos, pero pudo cumplir de la manera en que Dios estaba exigiendo cómo debía ser, porque era un hombre que creía y tenía mucha fe y su carrera en la fe estaba siendo dirigida por Dios, porque también él se dejaba dirigir por Dios. Y tú y yo, hermano, nosotros necesitamos ver a estos hombres. Necesitamos nosotros reconocer que quizás ellos batallaron tanto y forjaron ese camino y gran cantidad de cosas que conocemos de ellos que nos pueden ayudar. También al mirar los ejemplos del pasado, tenemos que compararnos con nosotros mismos. Debemos quitar de nosotros lo que nos afecta para avanzar. Si nosotros estamos comparando con hombres que vivieron y a veces parece imposible igualarlos, imagínese usted pensar y recordar al apóstol Pablo. Pareciera imposible actuar como él. Pareciera imposible actuar como el rey David, un hombre que tuvo tantas batallas, ganó tantas batallas, todo eso dedicándoselo al Señor. Y a veces nosotros, por nuestra forma de vivir, a veces pensamos tan poco, pero tan poco que podemos nosotros alcanzar, que hasta eso mismo hace que nuestra fe sea débil, porque pensamos y creemos que las cosas las podemos hacer nosotros mismos. Pero si empezamos a ver la palabra de Dios, cada oración de estos hombres que aparecen allí, desde sí, desde ya, desde el principio, desde su vida, la ponían en las manos de Dios para que fuera una victoria. Pues nosotros también debemos hacer eso. Vamos a mirarnos a nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida y que estorban para poder nosotros cumplir esa carrera de la fe. No se trata de cosas físicas solamente, se trata de cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. A veces puede ser el egoísmo, de cuando solo buscamos para nosotros mismos. Hay que quitar eso de nuestra mente. A veces la misma envidia, porque vemos que otro prospera y nosotros no. A veces nosotros necesitamos, hermano, humillarnos tanto y buscar ayuda en otros, buscar ayuda en las personas que tienen un poquito más de conocimiento que nosotros en la palabra de Dios, pero también debemos ver cómo otros actúan, porque ellos que aman realmente a Dios están haciendo un esfuerzo, pero no solo para ellos, sino a favor de otros también, pues nosotros debemos también imitar
esa forma como ellos viven. Leemos toda la historia de Nehemías, qué tremendo hombre que actuó por fe, salió por fe y estuvo restaurando una ciudad. Imagínense cuánto podemos hacer usted y yo. Pero hay tantas cosas que nos atan a este mundo que a veces preferimos quedarnos pasivos y no actuar, porque o tenemos miedo de accionarnos o simplemente no estamos nosotros interesados en terminar esa carrera de la fe de una manera victoriosa. Podemos seguir mencionando mucho más, pero lo principal es que debemos compararnos con esos hombres que tuvieron éxito y ver qué puede haber en nuestra vida que ya no deba estar. O simplemente, ¿no?, algo que necesitamos poner en nuestra vida, que hasta ahora no hemos obedecido, no hemos puesto en práctica y que necesitamos tener en nosotros para poder salir victoriosos en esta carrera de la fe. También, mi hermano, por supuesto, el ejemplo principal, mirar a Jesucristo. ¿Cómo actuó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñanza dio? ¿Qué grupo de hombres y mujeres dejó creado para que su evangelio eh, fuese extendido en este mundo? Nosotros debemos confiar en Él. Debemos confiar en Él porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Además, Él sufrió por nosotros. Mire, nadie más va a sufrir por nosotros, sino nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él sufrió en nuestro lugar. Si nosotros no entendemos eso, entonces va a ser difícil que entendamos la tarea de Jesucristo. Porque nosotros tenemos que ver que Él vino a pagar nuestra culpa. Lo que nos correspondía a nosotros como castigo lo llevó Él. Y no solamente eso, que su forma de vivir fue tan diferente, fue tan victoriosa, que no hubo nadie que podía señalarlo para acusarlo, porque Él realmente cumplió la voluntad de Dios en este mundo. Pues nosotros también debemos ser como Jesucristo. Y sí podemos nosotros salir victoriosos como Jesucristo, porque Él mismo dice, y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él sufrió por nosotros, Él sufrió en nuestro lugar. Quiere decir que nos ama tanto que Él está dispuesto a seguir con nosotros para que salgamos victoriosos siempre. Ahora, otro aspecto es que si nosotros queremos salir victoriosos en la carrera de la fe, debemos creer en la seguridad del amor de Dios. Es decir, tuvimos un ejemplo en Jesucristo. Tuvimos un ejemplo de ese maestro maravilloso. Pues ahora debemos entender que todo eso ocurrió a través del amor de Dios para este mundo y para nosotros. Primero, debemos entender que la disciplina es parte del amor. La disciplina es corregir, la disciplina es enseñar. Ve lo que dice el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Es necesario que nosotros tengamos eso. Es necesario que nosotros podamos vivir una vida con una senda derecha. Dios quiere que vivamos una vida dirigida por su palabra. ¿Y dónde podemos conseguir el camino correcto? En la palabra de Dios. Las escrituras son la base para la exhortación y el estímulo. Mire, realmente nosotros tenemos que entender que, como dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero eso debe hacerse a través de la palabra de Dios. Yo no puedo tomar mi ejemplo para poder corregir a otro si yo todavía no he hecho lo correcto delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos deseos, cada uno de nosotros tenemos la manera de pensar, cada uno de nosotros esperamos cosas diferentes, pero en la palabra de Dios sí está lo que cada uno de nosotros debe hacer, lo que debe esperar, cómo debe actuar.
Y para nosotros compararnos con la palabra de Dios, podemos ver que estamos fallando tanto que merecemos todas las cosas que nos están ocurriendo. Sí, lo merecemos. Lamentablemente, los humanos, y sobre todo humanos, hombres y mujeres cristianos que no están firmes en las cosas de Dios, se sienten agobiados por las cosas que le ocurren. Pero muchísimas veces somos incapaces de cambiar. Muchísimas veces somos incapaces de buscar la verdad. Muchísimas veces estamos nosotros encerrados en nosotros mismos, el por qué nos pasan las cosas malas, pero no buscamos manera de cambiar para servir al Señor, porque queremos que todo sea para nuestro servicio. Ahora, aquel que Dios va a utilizar para corregirnos, debe utilizar la palabra de Dios. Si yo voy a ayudar a otro hermano, yo debo conocer muy bien la palabra de Dios. Debo exhortar con amor. Debo hacer que otro hermano sienta el estímulo de actuar lo que la palabra de Dios dice, lo que es la verdad, de una manera justa, de una manera correcta, porque solo la palabra de Dios tiene la base para corregirnos y allí es donde actúa Dios. Ninguno de nosotros quiere ser corregido. En realidad, ninguno de nosotros quiere ser castigado. Pero qué bonito es cuando nosotros deseamos ser corregidos para tener una mejor vida, para tener un mejor camino, para tener oportunidades de crecer. Y allí es donde nosotros tenemos que ver que el corazón amoroso de Dios nos ayuda a crecer a través de la reprensión o el castigo. Y eso Dios lo hace para ayudarnos a madurar espiritualmente. Mire, a veces solo tenemos una reprensión. Cuando actuamos de una manera equivocada, solo hay un llamado de atención. Pero a veces insistimos tanto en hacer lo malo que Dios permite que llegue el castigo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y como dice en Proverbios, Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire, a veces se entiende de una manera equivocada la corrección. A veces escuchamos a esos niños llorando cuando son castigados, cuando son reprendidos. A veces lo escuchamos cuando dicen, tú no me quieres porque tú me regañas. Y a veces pensamos que, oye, la persona, oye, insiste tanto en reprendernos, insiste tanto en castigar. Y a veces pensamos que eso es malo, cuando más bien nosotros tenemos que entender que toda reprensión y que todo castigo es para nuestra corrección, para nuestra ayuda, para nuestro crecimiento. A veces nosotros queremos ayudar a otros, pero no sabemos cómo hacerlo. Pues tenemos que buscar en la palabra de Dios la manera de cómo hacerlo, pensando pues en que esta persona necesita primeramente de Dios y necesita también a alguien que le apoye, que le ayude para sobrellevar lo que está pasando en su vida. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios nos ama. Y no es solo una frase, no es solo un cliché, porque lo ha demostrado tanto Dios desde la creación del mundo hasta cuando envió a su Hijo Jesucristo. Y es una frase que nunca debemos olvidar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, el corazón amoroso de Dios es irrepetible y Él sí nos ama. Por eso Él nos ayuda a enderezar nuestra vida a través de su palabra. Como dice el Salmo 40, enderezó mis pasos. Imagínense lo que decía este salmista David, enderezó mis pasos. Y como lo dice aquí este escritor de Hebreos, y haced sendas derechas para vuestros pies. Versículo 13. Es tremendo cómo la palabra de Dios está coordinada para ayudarnos a crecer, para que podamos tener una carrera que sea realmente legal, que sea justa y que sea de una manera que le agrade a Dios, para que podamos llegar hasta el final sin ningún obstáculo. Mire, no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda.
porque el camino está enfrente de nosotros, que es nuestro Señor. Nosotros debemos seguir a Jesucristo como nuestro Salvador. Debemos entonces confiar en ese amor de Dios, que va a llegar el momento en que nos va a corregir porque es necesario. Además, mis hermanos, debemos creer en la seguridad del amor de Dios, porque la disciplina siempre trae buenos resultados. Mire, realmente a veces pensamos que el ser disciplinados es para que nos dé pena, que el ser disciplinados es para que entremos en tristeza. Y quien todavía piensa de esa manera, realmente no ha entendido el verdadero amor de Dios. Yo me imagino que cada padre o cada madre, cuando castiga, cuando reprende a su hijo, no lo hace para avergonzarlo, aunque a veces ocurre. Pero ¿cuál es la forma en cómo papá y mamá deben corregir a los hijos? Debemos aprender a hacerlo para no avergonzarlos, pero no debemos dejar de hacerlo porque la palabra de Dios nos manda que tenemos que corregir, ayudar, hacer que nuestros hijos vayan por el camino correcto. ¿Y cómo es eso? A través de la palabra de Dios enseñarles lo que deben hacer. Por ejemplo, los hábitos espirituales, como orar, leer la palabra de Dios, asistir a la iglesia, predicar el evangelio, tener buen comportamiento, ayudarse como hermanos y ayudar a otros también, ayudar en el hogar. Mira, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que nuestros hijos hagan lo correcto y estén preparándose para lo que tienen que enfrentar cuando sean adultos. Pero no debemos dejar de hacerlo. Recuerde que castigar a los hijos o reprender a los hijos no los va a traumar. Eso es una mentira que está el mundo actual llevando a cabo. ¿Para qué? Porque simplemente Satanás quiere que nuestros hijos sean cada día desobedientes y rebeldes. Y si no hay un castigo, si no hay una reprensión, difícilmente ellos van a entender qué es lo correcto que deben hacer en este mundo, tanto para tener una mejor vida como un ser humano común, como para poder agradar a Dios también con lo que hacen. Pues nosotros como padres estamos llamados a dar la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina demuestra amor. La disciplina trae buenos resultados. Mire, la vara de la corrección, como dice la palabra de Dios, va a hacer que el muchacho ya no ande en la necedad. Dice la palabra de Dios. Pero aquel padre que acorta su mano para no castigar a sus hijos, va a sufrir amargura, va a sufrir desolación, dice la palabra de Dios. Porque si realmente amamos a nuestros hijos, vamos a corregirle hasta que entienda cómo debe actuar. Pues Dios hace eso con nosotros. Él nos ama tanto que utiliza la disciplina para ayudarnos a tener buenos resultados, porque no nos gusta ser disciplinados, no nos gusta ser castigados, pero después nos damos cuenta que eso que vivimos, realmente eso que pasó en nuestra vida, nos ha ayudado a ser fortalecidos. Y yo les digo una cosa, mis hermanos, Satanás está moviendo muchas cosas a nivel del mundo para que la disciplina, para que la corrección y para que el castigo no sea aplicado a nadie. Entonces, imagínese usted un mundo donde no se castigue la maldad. Imagínese usted un hogar donde no se reprendan las equivocaciones. Imagínese usted cómo está llevándose la vida en este mundo, donde cada quien quiere tener una libertad. Incluso hay leyes que apoyan ese tipo de libertad, donde apoyan a que el niño no debe ser reprendido ni debe ser castigado, sino que el niño tiene algo superior a lo de sus padres. Está tan protegido por la ley que hay muchos padres que a veces tienen temor, tienen miedo de corregir a sus hijos. Pues hermanos, déjenme decirles que Satanás no ha ganado esta batalla. Y nosotros como hijos de Dios debemos apegarnos a lo que dice la palabra del Señor. Actuar sabiamente, ayudar en crecimiento a nuestros hijos. Y usted sabe, una de las cosas que evita el castigo para nuestros hijos es cuando ellos ven
a padres y madres temerosos de Dios y quieren imitarlos. Eso sí evita el castigo, porque cuando nuestros hijos nos ven actuando, obedeciendo a Dios constantemente, difícilmente van a hacer las cosas malas, difícilmente van a querer hacer el pecado en su vida. Pero no podemos dejar a un lado la corrección, porque siempre va a haber momentos para corregir a nuestros hijos. No debemos dejar que nuestros hijos gobiernen la casa. No. Dios ha puesto un orden. Padre, madre, hijos. Por encima de todos ellos, Jesucristo el Señor. Pero no podemos dejar que los hijos gobiernen la casa. Así como Dios, nuestro Padre Celestial, nos gobierna a través de su palabra, nosotros debemos buscar los buenos resultados, instruyendo, reprendiendo y hasta castigando a nuestros hijos, como dice la palabra del Señor. La disciplina siempre trae buenos resultados, recuerde eso. Siempre, siempre va a ser agradecido cuando somos corregidos. ¿Por qué? Cuando se hace con amor, lo vamos entonces a hacer para la gloria de Dios también. Mis hermanos, otro aspecto que debemos considerar de esta carrera es que debemos comprender que la gracia de Dios nos capacita. Recuerde, la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquello que nosotros recibimos sin merecerlo. Entonces nosotros viendo que Dios por su amor y misericordia muestra su gracia y nos da tantas cosas que no merecemos, entonces debemos ser agradecidos. Debemos nosotros actuar como Él desea hacerlo. Y vea cómo toda esta porción desde el versículo 14 hasta el versículo 29, y precisamente quiero tocar el versículo 25, nos dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Por qué? Porque así como Dios creó este mundo y puso todas las cosas a disposición del hombre, también nosotros debemos entender que Él está pidiendo de nosotros que podamos obedecerle siempre. Y por su gracia, nosotros conocemos el Evangelio. Por su gracia, nosotros somos salvos. Por su gracia, vamos a vivir eternamente y para siempre. Entonces debemos entender que la carrera de la fe no depende totalmente de nosotros, sino que fue Dios mismo preparando todo eso para nosotros. Mis hermanos, nuestra meta en esta carrera es estar en paz con todos los hombres y en santidad delante del Señor. Esa es una manera que nosotros debemos tener en cuenta. Es necesario. Nosotros tenemos que entender que la carrera de la fe nos debe ayudar a acoplarnos, no con este mundo, sino con las personas que necesitan de Dios, porque debemos estar en paz. ¿Y cómo usted y yo vamos a estar en paz con los demás? No es poniéndonos de acuerdo con ellos, exactamente, no, sino adaptando la palabra de Dios a nuestra vida y ayudándole a entender a ellos lo que la palabra de Dios quiere que ellos sean, lo que la palabra de Dios quiere que ellos hagan. Pero no podemos nosotros estar luchando contra ellos. No podemos ir nosotros haciéndonos enemigos gratis. Mire, qué bueno es cuando nosotros no tenemos que insistir, pelear y estar, bueno, obligando a que la gente escuche de la palabra de Dios. Pero eso depende de ti y de mí, porque tenemos que mostrar que somos hijos de Dios y que hablamos como hijos de Dios y que actuamos como hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra meta en esta carrera es estar en paz con todos. Si tú quieres que tu familia conozca de Jesucristo, si tú quieres que tu familia sea salva, si tú quieres que tus amigos, tus vecinos conozcan de la salvación, entonces tenemos que estar en paz con ellos para que haya una oportunidad siempre de hablarles de la palabra de Dios, porque alguien que está bravo contigo no te va a querer escuchar. Alguien que no ve buenos ejemplos no va a querer que te le acerques. Entonces, mis hermanos, es una carrera de la fe. A veces nosotros pensamos que fe se refiere solo a lo que hacemos en la iglesia. Pero mire,
La verdadera fe se demuestra cuando leemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, todos los días, a cada momento. Y usted sabe cuál es el primer grupo que tenemos que guardar en conseguir la paz con ellos, nuestra familia, los que viven con nosotros. Luego viene el otro grupo, los que están alrededor tuyo, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de estudios, tus compañeros de trabajo. Mire, el evangelio debe ser para ellos también, pero tiene que haber una relación con ellos. Y eso se consigue a través de la paz, pero de la paz que da nuestro Dios, viviendo una vida ordenada, viviendo una vida que agrade a Dios. Y por supuesto, luchar constantemente, como dice la palabra de Dios, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario nosotros entender eso. Paz con los hombres y santidad con Dios. Ese es, digamos, toda el trecho de nuestra carrera debe estar llena de eso, de paz con los demás y santidad delante de Dios. Debemos considerar el mal ejemplo de otros. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una carrera en paz con los hombres y en santidad con Dios, debemos comparar lo que pasó y recuerda con Esaú, versículo 15 en adelante. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si recordamos lo que pasó con Esaú, menospreció esa bendición de ser el primogénito y por un plato de comida entregó su primogenitura. No había entendido lo que había ocurrido, no había entendido lo que pasaba en su vida. Él desechó cosas importantes por querer satisfacer deseos naturales. Por supuesto, está la otra cara de la moneda, Jacob, que aprovechó eso y también hizo mal, pues, porque fue una manera pues, que no era honrada, pero vemos cómo este mal ejemplo hizo que este hombre, Esaú, perdiera tanto, perdiera la credibilidad ante su familia, perdiera incluso hasta bienes materiales, porque cuando se le daba, cuando era el hijo primogénito de una familia, heredaba todo lo que su padre dejaba, pues él no entendió eso y simplemente tenía hambre, tomó muy en poco la responsabilidad de ser primogénito y dijo, bueno, dame comida. Y el otro le dijo, bueno, si me das tu primogenitura, entonces yo te doy comida. Y fue para él, bueno, simplemente, bueno, está bien, agarra la primogenitura. Total, yo me voy a morir, dice. Y debemos nosotros considerar ese mal ejemplo allí. Mucho cuidado. Nosotros tenemos responsabilidades ante Dios. Nosotros tenemos responsabilidades ante los demás. A veces pensamos que el evangelio debe ser predicado solo por los evangelistas. A veces pensamos que nosotros no somos, bueno, es que yo soy un miembro más de la iglesia. A mí no me tienen que exigir mucho. A veces nosotros dejamos de hacer cosas tan importantes para Dios que entonces vemos nuestra vida que no prospera. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Mire, y llega el momento en que nos damos cuenta que ya es tarde para recuperar tanto terreno perdido. A veces ocurre, ¿no le ha pasado que queremos predicar el evangelio a alguien y lo estamos dejando pasar y lo dejamos pasar? Bueno, voy mañana, voy después, lo visito y de repente esa persona muere. Y muere sin Cristo, sin conocer de Dios. Imagínense usted, ¿cuándo nosotros podemos recuperar ese terreno perdido? ¿Por qué? Porque despreciamos los momentos en que tenemos que hacer las cosas.
Nosotros debemos considerar entonces ese mal ejemplo de Saúl, pero también considerar las cosas que vemos a diario. Muchos hombres y mujeres que Dios los ha puesto en lugares importantes, en la iglesia, con su familia, en empresa, incluso hasta siendo presidentes de nación, pero desaprovechan ese momento porque o son temerosos o simplemente prefieren aprovechar para sí mismos, simplemente dejando a un lado lo más importante para satisfacer sus deseos, para satisfacer sus necesidades. Mis hermanos, la carrera de la fe no es nada fácil, pero es algo que ya está establecido en la palabra de Dios como debemos hacerlo. Y debemos recordar eso. Mucho cuidado con las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano y las dejamos perder. Muchos han perdido a su familia, muchos han perdido ministerios, muchos han perdido muchas cosas por no activarse, por no hacer esto para la gloria de Dios. Debemos entonces considerar el mal ejemplo de Saúl y vernos allí y pedirle perdón a Dios por las muchas cosas que hemos fallado, que no hemos hecho como el Señor ha deseado. Porque la carrera de la fe es una carrera que está germinada porque Dios, mediante su gracia, ha permitido que tengamos tantas cosas. Que esas de las cosas maravillosas que es la vida eterna y la salvación es un regalo de Dios, pero que tenemos que compartir con otros también. Mis hermanos, la gracia de Dios nos capacita porque no hay que quitar la mirada de la esperanza futura, esa esperanza que es eterna, esa esperanza que es con Dios. Nosotros no podemos ir delante de Dios por nuestros propios méritos. Por eso Jesucristo abrió ese camino, por eso Jesucristo vino a este mundo. Y él mismo lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, tenemos que tener en nuestra vida ese ejemplo de Jesucristo. Primero, aceptándolo como nuestro Salvador. Segundo, viviendo nuestra vida como Él la vivió. Y tercero, ayudando a otros para que puedan también tener una vida que le agrade a Dios. Y preparándonos cada día, recordando que tenemos que vivir en paz con los demás y en santidad con nuestro Dios. La gracia de Dios nos premia, pero también nos alerta a servir a un Dios vivo. Vean cómo dice los dos últimos versículos, que es muy necesario recordar siempre. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No debemos olvidar eso, hermanos. No debemos olvidar porque Dios tiene premio, Dios tiene recompensa, pero también hay una alerta para que le sirvamos, porque así como Dios tiene hijos bendecidos, también tiene hijos que tiene que corregir. Y Dios no va a pasar por alto esos momentos en que deba corregirnos. Por lo tanto, esa gracia de Dios también se muestra allí, porque esa gracia de Dios está mostrándonos que nos ama al corregirnos, al ayudarnos, pero qué bueno sería si siempre podamos servir a nuestro Dios con reverencia, con temor, viendo pues que nuestro Dios es un Dios justo, pero también es un Dios celoso. Es un Dios misericordioso, sí, pero también es un Dios que quiere que sus hijos vivan en la verdad. Mis hermanos, gracias al Señor porque nos hace recordar esto que es necesario teniendo una carrera de la fe tan maravillosa que recorrer con muchas cosas que pudieran distraernos, pero la palabra de Dios nos muestra cómo debemos actuar, siempre siguiendo ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La carrera de la fe es entendida cuando comparamos grandes ejemplos y nos examinamos hasta dónde nosotros hemos crecido. A veces, como le dije al principio, se nos hace difícil compararnos con algunas personas como Pablo. Decimos, wow, ese hombre hizo tanto y nosotros no podemos hacerlo. Pero ese era un hombre tan imperfecto como usted y como yo. La diferencia es que ese hombre decidió dedicar su vida a Dios. Imagínese usted a un Nehemías tremendo, cómo luchó, cómo llegó a tener victoria, ayudando a su pueblo.
Josué, un hombre que cada rato se le decía, sé fuerte, sé valiente. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre tenía problemas igualitos a nosotros y que necesitaba pues de esa palabra de Dios para el valor, para la firmeza, ese estímulo, y la cual nosotros tenemos al alcance de la mano, como la Biblia, la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos hacer y vivir como esos hombres que están siendo mencionados en la palabra de Dios. Entonces vamos a examinarnos, vamos a ver cómo está nuestra vida hoy. Necesitamos entonces saber en qué debemos cambiar. La Biblia dice también que hay que tener mucho cuidado. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pues entonces vamos a buscar ayuda de quien pueda ayudarnos, pueda dirigirnos, quien pueda motivarnos a hacer lo correcto. Es necesario eso. Es necesario entonces, bueno, evaluarnos y buscar a otras personas que nos ayuden a evaluar nuestra vida también. Pero usted sabe cuál es el mejor nivel para saber si estamos haciendo o no la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Debemos estudiar allí. Y hay muchas cosas en las cuales nos vamos a identificar. Y hay muchas cosas allí que si aprendemos nos vamos a dar cuenta cuáles cosas no hacer y cuáles cosas sí imitar. Pues entonces, hoy vamos a hacernos una evaluación. ¿Hasta dónde hemos crecido agradando a Dios? Y dependiendo de eso, entonces tenemos que mejorar, reforzar nuestra manera de cómo vivimos ante Dios y ante los demás. El otro aspecto es que esta carrera no tendría un feliz término si no tuviéramos un Padre amoroso y fiel que nos disciplina para que crezcamos. Imagínense ustedes siempre eso. Si no hay alguien que corrija, si no hay alguien que reprenda, si no hay alguien que estimule, entonces las carreras nunca van a terminarse o van a terminar mal. Pues nosotros deberíamos estar realmente gozosos porque tenemos a Dios nuestro Padre que sí nos ajusta de una manera tal, porque Él es tan fiel y Él es tan amoroso que al nosotros ser sus hijos, Él va a ayudarnos a que nuestra carrera llegue a feliz término, hasta que nosotros lleguemos ante Él. Y eso es maravilloso para los hijos, vivir para siempre con Dios. También, mis hermanos, la gracia y la misericordia de Dios nos pone como meta final una eternidad con Él, pero nos alerta a servirle con temor y reverencia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo está el cumplimiento de nuestros compromisos? ¿Realmente hemos cumplido con lo que alguna vez le prometimos a Dios? Si nuestro ejemplo debería ser tomado por nuestros hijos o por los hermanos de la iglesia, ¿usted considera que nuestro ejemplo sería el mejor para ellos? Esas son preguntas que tenemos que hacernos siempre. Meditar en eso y considerar que necesitamos crecer. Necesitar cada día la presencia de Dios en nuestra vida, pero también el esfuerzo de aprender de su palabra, el esfuerzo de depender de Dios mediante la oración, el esfuerzo de saber que junto con otros hermanos podemos ayudarnos a crecer y a vivir una vida como Dios lo desea, a tener una carrera que realmente sea de fe, confiando en nuestro Dios, confiando en nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, recordando siempre que si nos evaluamos, debemos entonces buscar las medidas necesarias para cumplir con lo que el Señor quiere que seamos siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Un abrazo para todos y que podamos tener la suficiente valentía e interés de vivir una vida para nuestro Dios Padre, agradándole y sirviéndole con temor y reverencia. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde.